mediante el Ilustre Colegio de Abogados de Moquegua y APEC Juris, estamos llevando el primer seminario Amparo Virtual, para lo cual invito al magíster Juan Alberto Castañeda para que dé inicio a este magno evento. Bien, muy buenas tardes, queridos amigos, muy buenas tardes, apreciados doctores, doctor Félix, amigo Damián, profesor Eduardo, profesor Luis Sáenz, bienvenidos a este primer seminario de Amparo Virtual. Creo yo un espacio importante que está generando el Ilustre Colegio de Abogados de Moquegua con la clara intención o idea de poder debatir algunos aspectos o planteamientos iniciales sobre este tema, creo yo, necesario, y en tanto que de alguna otra manera importa o vincula para todo Estado constitucional en aras de fortalecer sus instituciones como garantizar también los derechos fundamentales. En ese marco, mi persona va a dar algunos minutos iniciales para enmarcar necesariamente desde los principios procesales que tiene nuestro título preliminar del Código Procesal Constitucional. Esto con la clara idea de pronto de enmarcar la resolución o el razonamiento constitucional que se realizó en estos dos casos de amparo virtual. Uno que fue realizado a favor de una persona indigente y el segundo, que es el más reciente, a favor de una persona infectada con el tema de COVID, de la cual se pedía su internamiento en un hospital exactamente en La Esperanza, La Libertad, Perú. Entonces, quisiera partir desde una idea de concepto de constitución propiamente, que creo yo es necesario entenderlo así o recordarlo, en que en tanto la Constitución deja hace un buen tiempo de ser comprendida como una mera norma política, ¿no? Una mera norma de aspiraciones políticas para convertirse al día de hoy en una norma de carácter dispositivo, ¿no? Una norma del cual se pueda demandar o exigir su cumplimiento, tanto normativo, a nivel interpretativo y en sus disposiciones que crea conveniente las Cortes Constitucionales, ¿no? Pero asimismo la Constitución tiene una característica muy particular al día de hoy de que ésta se viene entendiendo en su forma dinámica, ¿no? Es decir, que se viene comprendiendo conforme se va asumiendo el compromiso por parte de los jueces constitucionales a través de su rol de interpretación, ¿no? Y es justamente sobre esto último, este compromiso, este rol de interpretación constitucional, que se vienen a dar estos dos casos de amparo virtual, ¿no? Y este razonamiento muy particular, por cierto, tiene como un basamento, diría yo, quizás de una lectura preliminar basado en normas principio, ¿no? Normas principio que trae consigo el título preliminar del Código Procesal Constitucional. Y para ello, de pronto, brevemente, para situarlos correctamente, estos 9 artículos del título preliminar del Código Procesal Constitucional, esta se ha venido a comprender básicamente como un parámetro pues interpretativo, no únicamente de guía o directriz para varios, digamos, casos en materia de doctrina constitucional, sino también que vienen a surtir efecto o comportarse como normas, reglas y normas principios, pero con una clara idea de solucionar casos constitucionales, ¿no? De los 9 artículos que tiene el título preliminar del Código Procesal Constitucional peruano, el primer artículo, iríamos con la norma reglas, el primer artículo del título preliminar que refiere básicamente a los alcances que tiene básicamente el cuerpo normativo procesal constitucional, el artículo 4 del título preliminar que regula respecto a las competencias que tiene el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, el artículo 5 que alude o comprende esta suerte del control de convencionalidad. Asimismo, una norma regla sería el artículo 6 que tiene que ver con el control difuso, el artículo 8 que tiene que ver con los precedentes vinculantes y el artículo 9 que sería justamente sobre la aplicación supletoria de los códigos adjetivos afines al momento de solucionar determinados casos. Es ello vinculado justamente con la norma reglas, ¿no? Normas reglas que comprende justamente el título preliminar. Pero asimismo este título preliminar del Código Procesal Constitucional
comprende normas principios, ¿no? Normas principios como el artículo 2, propiamente el Código Procesal Constitucional, que tiene que ver con los fines esenciales de los procesos de libertad o los procesos constitucionales, el artículo 3, que tiene que ver con los principios procesales entre el de gratuidad, dirección judicial, entre otros, y finalmente el artículo 8, que sería el iura novi curia, en este caso el iura novi curia constitucional. Enmarcado del parámetro interpretativo precisado en normas, reglas y normas principio, básicamente en estos dos casos de amparo virtual, creo yo, se usa de manera prioritaria, por no decir de manera mayoritaria en el razonamiento constitucional, este tema de normas principios, ¿no? El artículo 2, exactamente sobre los fines esenciales de los procesos de libertad o los procesos constitucionales, que tiene que ver justamente con la garantía de dos cuestiones, ¿no? Que bien recordaremos cómo es garantizar la supremacía o la jerarquía de la Constitución, de acuerdo al artículo 51 de la Constitución, y el tema de garantizar la defensa y garantía de los derechos fundamentales, que son básicamente esos fines esenciales que tiene todo proceso de libertad, y en eso es justamente que se enmarca o atiende con un gran esfuerzo el amparo virtual en poder garantizar estas dos cuestiones o estas dos estándares de funciones de los procesos de libertad, específicamente a través de un proceso de amparo. Asimismo, este planteamiento del amparo virtual que se ha venido dando en nuestro país tiene que ver mucho con el artículo 3, con la norma principio del artículo 3 de nuestro título preliminar, el cual regula respecto a la adecuación de las formalidades, ¿no? Que básicamente no es una obligación propiamente, pero sí es una facultad atribuida al juez para que pueda, digamos, merituar, velar por la cautela de los derechos fundamentales si es que adecuando a determinadas formalidades se podría garantizar la efectividad de determinado derecho fundamental. En este caso del amparo virtual, el primero que se dio respecto a una persona indigente, garantizar el derecho a la salud en su versión colectiva, y respecto al segundo caso de la persona de la cual se estaba solicitando el requerimiento urgente de internamiento en un hospital infectado por la COVID, se estaba pretendiendo garantizar dos derechos fundamentales como la salud y la vida, ¿no? Un tercer principio, una tercera norma principio que se aplica en estos dos amparos virtuales es también justamente el iura novi curia constitucional, ¿no? Que al fin y al cabo es una suerte de comprensión constitucional cognitiva respecto de cómo solucionar determinados casos constitucionales que se resuelvan de una mejor manera o en un mejor sentido de unidad de la Constitución. Toda vez de que estas normas principio al momento que se aplican o al momento que se vengan a desarrollar en la jurisprudencia, no únicamente sirven en cierta medida como cláusulas interpretativas, sino también como cláusulas o actúan como normas para solucionar determinados conflictos o problemas constitucionales. En ese marco de este parámetro interpretativo, se tiene justamente que estos dos amparos virtuales, de alguna u otra manera, también abriga una suerte de razonamiento, ¿no? Convencional o un respaldo convencional de lo que nosotros recordaríamos con el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? El cual no únicamente alude a la posibilidad de un recurso sencillo en la presentación, sino también que en su artículo 2 en su inciso 2 del artículo 25 posibilita de que este recurso que se presente tenga de alguna u otra manera la viabilidad pues correcta en el marco del acceso de la tutela jurisdiccional efectiva. Finalmente, para ser respetuosos del tiempo, estos amparos virtuales han traído consigo algunas, de pronto, discrepancias o contrastes muy importantes, en tanto que se pretende exceptuar a una regla muy arraigada con el tema de la escrituridad o la formalidad, del cual reviste el artículo 42 del Código Procesal Constitucional, ¿no? Este artículo del 42 del Código Procesal Constitucional atiende o exige en gran medida
a que se siga una suerte de pautas o en todo caso requisitos, puntos que se tenga que cumplir en el escrito e inclusive con una firma de abogado, ¿no? Y creo que en este punto está bien situada un tema de excepción, digo yo, de manera preliminar, en tanto que esta no se puede entender como un requisito obligatorio si es que se tratase de cautelar un real acceso a la justicia, ¿no? Este derecho, como derecho específico propiamente, para garantizar una correcta tutela jurisdiccional efectiva. Claro está que esta excepción no vendría a ser de pronto la inobservancia de la regla del 42 del Código Procesal, sino más bien que tiene que seguir algunas pautas, ¿no? Una de las pautas primordiales que se ha tenido a bien considerar en este amparo virtual ha sido justamente la cuestión de la situación de vulnerabilidad, ¿no? Y sobre todo, de alguna otra manera, no permitir digamos, algún tipo de comprensión de barrera burocrática para el acceso a la justicia, en tanto que lo que se trata en este contexto, pues, pandémico, de alguna otra manera, es de que el acceso a la justicia se adecúe con las mejores herramientas y un tipo de razonamiento constitucional flexible y adecuado para tutelar los derechos fundamentales. Finalmente, en estos dos casos de amparo virtual se han dado medidas cautelares, ¿no? Las que llamaremos quizás con algún tipo de denominación como una medida cautelares sanitarias en lo segundo, y que sobre este último caso, esta medida cautelar sanitaria, de alguna u otra manera, lo que si bien es cierto, se procura garantizar derechos fundamentales como la salud y la vida, hay algunas cosas que de pronto podamos afinar o en todo caso fortalecer en el razonamiento del requisito, ¿no? De la verosimilitud que exige el artículo 15, en el sentido que de pronto podamos desarrollar un poco más, en el caso que hubiese otro nuevo caso en esta materia, respecto a las cuestiones técnicas, ¿no? Respecto a las cuestiones técnicas o directrices ya emanadas por parte del Ministerio de la Salud en estos contextos de pandemia. Eso más o menos lo que quería compartir con ustedes en esta primera intervención y también aprovechando para que en este marco mis demás colegas pudiesen profundizar al igual en sede nacional como de manera comparada. Muchísimas gracias y yo cedería el uso al doctor Luis Sáenz. Bienvenido, doctor. Muchas gracias ante todo al ilustre Colegio de Abogados de Moquegua.